Bien, buenos días. Muchas gracias por estar presente aquí. La verdad que nos sorprende ver tanta gente, tantas caras conocidas también. Un saludo particularmente a la gente que está arriba, escuchándonos. Y también a la gente que no ha podido venir porque están en sus actividades cotidianas, probablemente no pudieron tener la oportunidad de abandonar la escuela o el liceo donde están trabajando y que quizás tienen un espacio para vernos a la distancia. Se está transmitiendo esto vía streaming también, entonces un saludo muy cariñoso a la gente que nos está viendo desde la distancia. Antes de comenzar, quisiera pedirles por favor que levanten la mano quienes son directoras, directores de establecimientos, de escuelas, liceos y que están aquí presentes. ¿Sí? Levanten la mano, muy bien. Levanten la mano también quienes son jefas, jefes de UTPs. ¿Sí? Me alegra mucho verlos por allá, me alegra mucho ver también, levanten la mano, profesoras, profesores que están presentes. Ajá. Bien, la verdad que gran parte de lo que les voy a comentar ahora tiene que ver con cosas que ustedes ya saben, cosas que a ustedes les toca vivir a diario. En primer lugar, la idea de la diversidad y la complejidad del contexto en el que estamos hoy en día. Complejidad y necesidades diversas por parte de estudiantes, por parte de apoderados, pero también con muchos actores que están constantemente demandando y haciéndonos de alguna manera apoyos, pero también exigencias y necesidad de respuesta. Por tanto, probablemente durante ayer o la última semana, ustedes estuvieron constantemente preocupándose de este tipo de siglas, ¿ya? Yo son las que me recuerdo, pero probablemente faltan bastantes más, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a esto, es un lenguaje que para probablemente Christopher o Kevin que nos acompañan es desconocido, pero para nosotros es cotidiano. Esto hace que, en cierta forma, las condiciones del contexto sean cada vez más complejas y la necesidad de un liderazgo distribuido, sobre todo que apunte hacia un mejoramiento escolar, es más necesario. Hay varias formas de entender el liderazgo distribuido. Han habido diversas conceptualizaciones. Yo aquí traje algunas de ellas. Quizás la primera es de Vivian Robinson, que nos dice que el liderazgo tiene que ver con las tareas, pero también y sobre todo tiene que ver con las relaciones. Ambas cosas están presentes en el liderazgo distribuido. También James Spilian nos habla de cómo entender el liderazgo no solo desde el rol formal del cargo y de las responsabilidades, sino también aquellos líderes informales que muchas veces cumplen una labor que no es reconocida, pero sin embargo tienen un liderazgo importante dentro del establecimiento. Y también Alma Harris, desde otra perspectiva, nos pone el énfasis en el tema de la práctica del liderazgo, ¿ya? Antes que un rol o una responsabilidad. Vamos a hablar bastante respecto a esta idea de la práctica del liderazgo. Lo que nos dice la investigación en Chile acerca del liderazgo distribuido, aquí está presente Óscar Madureira, que ha liderado esta investigación, nos habla de un liderazgo distribuido principalmente desde lo formal, desde las responsabilidades y
también un liderazgo que ha tendido a separar lo administrativo de lo pedagógico en distintos roles. Y aparece con mucha menos frecuencia en esta investigación realizada en Chile lo que podríamos denominar el desarrollo de capacidades de liderazgo, el liderazgo incremental, es decir, cómo hacemos que nuevos líderes surjan en nuestra escuela y liceo. Lo interesante es que en este instrumento lo que aparece con fuerza es que hay una percepción generalizada de que el liderazgo asumido de forma conjunta y colaborativa contribuye en gran medida al mejoramiento escolar y a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Desde otra perspectiva, la investigación liderada por Fabián Derby recientemente en escuelas aquí en Chile también nos habla de la centralidad, es decir, un poco en la misma línea que nos comentaba o nos presentaba los gráficos anteriormente Christopher Chapman, aparece un punto central en donde todas las relaciones apuntan hacia esa persona que normalmente cumple el rol de director o directora. Lo que nosotros quisiéramos ver es una relación mucho más distribuida en todos los niveles del sistema, mucho más recíproca también, mucho más densa, en donde existiera una mayor apertura y una mayor voluntad de asumir desafíos compartidos. Eso lo vemos en algunas escuelas de forma incipiente, pero creemos que debemos avanzar mucho en esta idea de una mayor densidad y distribución en todos los niveles del sistema. Por tanto, pensamos que es imprescindible para fortalecer el liderazgo, por un lado, una cultura escolar orientada a un trabajo colaborativo que no pierda de vista el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Creemos que, en definitiva, cada líder en los distintos niveles, su preocupación tiene que ver con el aprendizaje. Queremos continuar o focalizar la idea del liderazgo distribuido con tres palancas o tres aspectos que nos parecen claves para entender mejor cómo llevar adelante este proceso. Por un lado, lo que es el aprendizaje en red, cómo aprendemos con y del otro, pero también cómo generamos una cultura de colaboración y cómo introducimos o tomamos conciencia de la importancia del poder dentro del liderazgo distribuido. A la hora de ver el aprendizaje en red, lo que hemos empezado a constatar es que a veces, por mucho que intentemos mejorar, tocamos techo, es decir, pensamos que esto lo podríamos hacer mejor, ponemos todo el esfuerzo, pero no vemos en realidad el avance sustantivo que esperábamos. A veces tiene que ver esto con resultados, pero a veces tiene que ver con otro tipo de indicadores que tampoco vemos que avancen en la medida que quisiéramos que avanzaran. Creemos en este sentido que la idea del aprendizaje en red tiene que ver con intercalar o hacer una mixtura entre, por un lado, mejorar, orientación al mejoramiento, pero también una orientación a la innovación. Es decir, cuando tocamos este techo, pensar, bueno, ¿qué podemos hacer distinto entonces? ¿Qué podemos probar que hasta ahora no hemos probado? Y ambas cosas creemos que deben estar presentes en este aprendizaje en red. La innovación muchas veces surge a partir de la constatación de un fracaso y creemos que culturalmente esto es muy importante, empezar a entender el fracaso, el error como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de innovar. Pero indudablemente para eso necesitamos un clima de confianza.
nosotros hemos estado monitoreando el trabajo en red a lo largo del país. Hemos recientemente elaborado un informe con lo que estamos encontrando de la red de mejoramiento escolar. Lo que vemos es que se están intercambiando muchas experiencias, se está aumentando mucho en los niveles de confianza. Quizás lo que falta es empezar a intercambiar no solo experiencias exitosas, sino también fracasos. Creemos que cuando empecemos en ese nivel, verdaderamente estamos preguntándonos por qué estamos fracasando y qué nos podríamos llevar o qué podríamos innovar en estas redes de mejoramiento. Un segundo aspecto que creemos importante a la hora de pensar en el liderazgo distribuido tiene que ver con la cultura de colaboración. El trabajo en red facilita el aprendizaje y la innovación a partir de un trabajo colaborativo. La colaboración nos permite transferir conocimientos, pero también, y más importante, generar nuevos conocimientos, es decir, innovar. Sin embargo, es importante tomar conciencia que la colaboración no comienza de 1 a 10 sin más. Es un proceso arduo, es un proceso que inicialmente nuestra tendencia es al aislamiento. Creemos que muchas veces cuando nos van a ir a observar a una clase como profesores es que nos van a ir a castigar o a retar o pensar que estamos haciendo las cosas mal. Y ha habido mucha dificultad que nosotros como profesores nos abramos a que un colega nos vaya a aportar y compartir lo que estamos haciendo. Lo mismo que nos visite nuestro director o directora, pero es algo que va cambiando. Yo siento que hemos avanzado mucho en eso. Ya no hay un temor, al contrario, yo creo que se está esperando que se nos visite, que se nos aporte, que se nos retroalimente, porque en definitiva lo que creo que predomina en nosotros como profesores es una motivación intrínseca por querer hacer mejor nuestro trabajo. Un paso importante es cuando esta colaboración empieza a ser sistemática, cuando empezamos a notar cierta regularidad, cuando no es algo esporádico. Sin embargo, a veces caemos en el peligro de tener una colaboración balcanizada, es decir, por un lado está el departamento de inglés, por otro lado está el departamento de matemáticas, que funcionan muy bien como departamento, pero no logran conectarse con, por ejemplo, lenguaje, teniendo tanta conexión todos ellos. Por tanto, lo mismo podemos pensar con respecto a una escuela que colabora con otra escuela, pero solo entre ellos, y cómo ampliar esta colaboración más allá de lo que a veces nos resulta fácil, cómo avanzar hacia colaborar con aquellos que a veces tenemos diferencias. Un paso importante es cuando empezamos a construir proyectos conjuntos y a construir una cultura colegiada. Nosotros hemos visto, por ejemplo, al estudiar redes de liceos técnicos profesionales, que ese motivo, esa característica, lo hace compartir mucho y lograr muchas cosas desde una identidad y un proyecto compartido. Por tanto, este es un camino que implica mucho esfuerzo, mucho de compartir. Un tercer aspecto que queremos mencionar tiene que ver con la cultura y los cambios en la estructura de poder. Alma Harris plantea que el liderazgo distribuido implica cambios en la distribución del poder, en el control, en la autoridad, desde una perspectiva micropolítica. Es decir, no podemos obviar que detrás de la distribución hay necesariamente un tema de poder. La lectura fácil de la distribución del liderazgo tiene que ver con la delegación de funciones. Es decir, yo concentro muchas tareas, muchas funciones, no soy capaz de llevarlas adelante y por tanto las delego. Pero creemos que esto es mucho más que una simple delegación de funciones. Tiene que ver con hacer que emerjan los intereses de los diversos
actores que están presentes dentro de nuestras escuelas y liceos. Una mirada tradicional del poder tiene que ver con la posición, con el cargo, el poder de recompensa o el poder de castigo. ¿Y por qué? Porque, bueno, el hecho de yo ocupar este cargo me lo permite, me lo legitima. Hay otro poder que tiene que ver con la experticia. A veces todos tenemos un profesor, una directora que es muy buena en lo que hace y tenemos mucho que aprender de ese profesor o de esa profesora. También a veces tenemos un poder asociado a la persona más carismática. Es una persona que quizás no es tan experta, pero que nos inspira mucho, nos da muchas ideas, nos motiva, en fin. Ese poder también consideramos que es muy importante que esté presente en todos nosotros y parte del trabajo de líderes educativos tiene que ver con eso, con generar inspiración, que ustedes sean líderes y actores transformadores. Pero también pensar en nuestros estudiantes. A veces los estudiantes juegan un papel muy importante en términos de levantar proyectos y ser este referente del cual estamos hablando. Una tercera perspectiva que ha aparecido en el último tiempo, que creo que es tanto o más importante que las anteriores, tiene que ver con el poder centrado en la práctica de liderazgo. Cuando se hizo el cambio del marco de la buena dirección y se avanzó al marco de la buena dirección y el liderazgo escolar, el énfasis estuvo puesto en las prácticas de liderazgo y en los recursos personales, en los conocimientos necesarios, pero también en las habilidades. Por tanto, la práctica de liderazgo es algo colectivo, lo vemos como una acción colectiva que implica, por un lado, una reflexión respecto a lo que estamos haciendo, pero por otro lado también el hacer, una acción asociada a ese colectivo. A veces no tenemos tiempo para reflexionar, a veces nos vemos tan bombardeados de cosas que los consejos de profesores terminan siendo consejos más bien informativos o administrativos. Sin embargo, cuando logramos decir, bueno, nosotros vamos a cuidar este espacio, y este espacio es un espacio para nosotros que es el más importante para reflexionar respecto a lo que estamos haciendo, yo diría que estamos avanzando hacia un poder puesto en la práctica de liderazgo del colectivo. Por tanto, esto supone un cambio en la lógica, supone pasar de una lógica centrada en el puesto a una lógica que involucre muchas más cosas que el puesto y este poder de recompensa o castigo. Creemos que el seguir pensando que un liderazgo centrado en la autoridad puede llegar a ser efectivo. La verdad que indudablemente van a tener que coexistir y muchas veces seguir ustedes como directoras, directores cumpliendo roles que están muy apegados al puesto. Pero creo que lo más importante es cómo avanzamos hacia dar cabida a otros actores que tengan que ver y que formen parte de este proyecto colectivo. Aquí lo graficamos con un barco en el cual todos queremos estar incluidos. Me quiero referir ahora a un proyecto que estamos llevando adelante en Líderes Educativos. Es un proyecto para fortalecer las prácticas de liderazgo distribuido en establecimientos educacionales. Es un proyecto que para nosotros es muy desafiante, dado que entra al establecimiento y lo que buscamos es justamente plasmar muchas de las cosas que hemos estado, o hasta ahora les he estado comentando. Forman parte de este proyecto colegas de distintas disciplinas, con distintas formaciones,
pero también forman parte de este proyecto muchos de ustedes que probablemente están aquí presentes. Por tanto, un saludo afectuoso a ustedes. Este proyecto no es nuestro. Como equipo de líderes educativos, siento que es el primer proyecto que verdaderamente nosotros desde nuestra área hacemos en conjunto con ustedes desde la definición del problema de investigación. Lo que hemos querido es implementar en 20 establecimientos municipales prácticas de liderazgo distribuido que fortalezcan fundamentalmente la colaboración y que aborden problemas que sean problemas atingentes a la realidad de cada escuela que está involucrada en este proyecto. Hemos, en primer lugar, aplicado un instrumento que es una línea base que nos permite saber cómo se está distribuyendo el liderazgo en cada establecimiento y tener también una idea de qué cosas se pueden cambiar con más o menos facilidad. Y seguidamente desarrollamos un proceso de investigación-acción colaborativa en base al modelo de Alma Harris que tiene que ver por un lado con implementar y diagnosticar una idea o un desafío, luego pensar en una innovación, en un cambio en ese desafío y estar constantemente evaluando el impacto que esto pueda tener en nuestra escuela. En cuanto a la línea base, nos encontramos con que, en primer lugar, hay cosas muy positivas. Yo diría que lo más positivo tiene que ver con una percepción de que el liderazgo compartido favorece los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Eso, la diferencia entre lo que hay hoy y lo que quisiéramos que hubiera es pequeña. Es decir, el estado actual, el instrumento mide la diferencia entre el estado actual y el estado deseado, es pequeña. Lo mismo, por ejemplo, también con la rendición de cuentas, que refleja un trabajo colaborativo y compartido por la dirección del establecimiento. Quizás se podría avanzar más en el sentido que la rendición de cuentas es a todos los niveles, no solo de la dirección del establecimiento. Pero sobre todo, ayer lo conversábamos, es una rendición de cuentas que tiene que ver con algo de lo cual nosotros nos hacemos corresponsables. La rendición de cuentas empieza a ser importante cuando nosotros la vemos como importante, como significativa, no porque nos la pidan de fuera, sino porque nos sentimos en la obligación de dar cuenta de aquello de lo cual nos comprometimos. Y si no nos está yendo bien, la rendición de cuentas nos sirve para saber por qué no lo estamos haciendo bien. Hay cosas que sí hay mucho por mejorar. Por ejemplo, el tema de que existan estrategias para preparar líderes dentro de nuestros establecimientos o las estructuras necesarias para que se puedan expresar esos liderazgos. Por ejemplo, en organizaciones de departamentos, ciclos, en fin. Y también un reconocimiento por parte de la política pública en términos de el fortalecer estos liderazgos intermedios, que aparece como muy débil y muy deseado por a lo menos las personas que respondieron este instrumento. En cuanto al modelo de trabajo que hemos adoptado ya en cada establecimiento, es un modelo que asume este ciclo de indagación colaborativa. Es un ciclo que se ha referido Christopher Chapman y Santiago Rincón también lo va a abordar en su presentación, pero para nosotros es clave empezar a pensar primero cuáles son nuestros desafíos, cuál es el foco, cómo experimentar prácticas y actuar en nuestra realidad con la idea de transformarla y también monitorear qué impacto están teniendo esas prácticas, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Lo primero que hemos ido encontrando, aquí hay algunos de los focos que han sido definidos
por los establecimientos, por ustedes, ha sido cosas que tienen que ver, por ejemplo, con una mayor coherencia entre lo planificado y lo realizado o lo enseñado en la sala de clase, el tema de la identidad de género, cómo introducir a la comunidad escolar en esto, también el tema del desarrollo de habilidades de comprensión lectora, el cuidado del medio ambiente, la interculturalidad. En fin, ha sido muy sorprendente cómo ha ido apareciendo diversidad de focos que también implican diversidad de desafíos para este equipo de investigación, acción, que es un equipo conformado por algún miembro de nuestro equipo, pero también por miembros del equipo del establecimiento, que en algunos casos el equipo directivo, pero en otros casos ha sido solo un grupo de profesores que está abocado a un problema particular que es el que le interesa llevar adelante. Por tanto, creemos que lo importante es conformar comunidades de aprendizaje y hacer esto de forma institucionalizada, que esto vaya formando parte de nuestra cultura de manera de ir hacia un desarrollo profesional docente. Esto, en definitiva, tiene que ver con nuestro desarrollo profesional. El aprendizaje en red tiene que ver también con nuestro desarrollo profesional. Aquí una cita de una directora de una escuela que actualmente está participando con nosotros en el proyecto de formación de liderazgo sistémico, y esto es lo que ellos han logrado en el establecimiento que ella dirige. Por tanto, al preguntarnos cómo avanzamos hacia una cultura de liderazgo distribuido y que implique un mejoramiento sistémico, bueno, en primer lugar nos tenemos que plantear cómo están funcionando las estructuras de poder dentro de nuestro establecimiento. Son estructuras que favorecen o no el que emerjan nuevos liderazgos. Creemos que eso es fundamental, el que dentro del establecimiento tengan cabida aquellas posiciones que a veces incluso nos puedan incomodar. También creemos que es importante poner el tema de la calidad en conjunto con el de la equidad. Y a mí me gustaría incluso invertir el orden, poner equidad primero que la calidad. Hay un autor español, Bolívar, que habla respecto a esto y dice: es impensable pensar en calidad sin equidad. No podemos seguir separando estos dos constructos. Calidad implica necesariamente equidad. Y una cultura colaborativa que implique corresponsabilidad, apoyo en red y cultura de trabajo colaborativo. Para nosotros es central, en este sentido, una mirada sistémica, una mirada en donde es el conjunto no solo de un establecimiento, sino el conjunto de establecimientos dentro de un territorio, dentro de nuestra comuna, quienes mejoran. En ese sentido, el trabajo que nos acaba de presentar Christopher Chapman es muy interesante porque habla no solo de indicadores educacionales, habla también de indicadores dentro de la comunidad asociados a la calidad de vida, al desarrollo comunitario. Por tanto, estos tres elementos, corresponsabilidad, aprendizaje en red y cultura colaborativa, a nuestros juicios son claves para un mejoramiento sistémico, no solo de nuestra escuela, sino de las escuelas vecinas. Pueden ver y bajar distintas presentaciones y trabajos asociados a esto, y muchas gracias por la atención y por estar aquí presentes.